Toca desarrollar, y lo voy a hacer en poco tiempo, los lineamientos a los que ha hecho referencia la jefa institucional de CENEPRED, la arquitecta Guadalupe Mazana. El tema es lineamientos técnicos para la estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres. Previo a la presentación de los lineamientos, es importante, y disculpen que lo reitere, muchos habrán visto esta diapositiva, pero es importante para los que no conocen que a partir de la nueva ley se generan 7 procesos y se establecen 3 componentes. Me voy a referir básicamente a los procesos. El primer proceso se refiere al proceso de estimación del riesgo, ¿no? En este proceso, básicamente, se identifica el peligro, se ejecuta el análisis de vulnerabilidad, se hace el cálculo del riesgo y finalmente se hace el control del riesgo. El segundo y tercer proceso está relacionado con la prevención y reducción del riesgo de desastre. En estos 2 procesos se formulan básicamente las medidas estructurales y no estructurales. El cuarto, quinto y sexto proceso se refieren a la preparación, respuesta y rehabilitación. Es decir, ocurrido el desastre, ¿no? Básicamente se refiere a las labores de asistencia y de recuperación temprana. Finalmente, el último proceso está relacionado con la reconstrucción, es decir, buscar la recuperación social, la reactivación económica y también la reconstrucción física. Normalmente cuando mencionamos el término reconstrucción, muchos, y dentro de ellos, disculpen, pero la mayoría de los arquitectos o los ingenieros creen que el tema es únicamente físico, pero el componente fundamentalmente es social y sobre todo económico. Lo que está en el primero, segundo y cuarto cuadrante son los procesos que tiene a cargo el CENEPRED. El lineamiento sobre estimación del riesgo fue dado a través de una resolución ministerial 334, 2012, o sea, hace exactamente un año que se ha tenido aprobado o se ha aprobado estos lineamientos. El lineamiento contiene una serie de subprocesos. Los subprocesos están relacionados con la normatividad, la participación social, la generación del conocimiento, el análisis de la vulnerabilidad, así como la valoración de escenarios de riesgo y la difusión. Yo de aquí rescato básicamente el tema de participación social y generación de conocimiento. El primer proceso, los primeros lineamientos está en conocer cuál es nuestra realidad con respecto a los riesgos, tanto entidades públicas como entidades también privadas. Para ello, la finalidad de este proceso, de estos lineamientos, es contar con instrumentos y procedimientos referidos a la estimación del riesgo. Anteriormente no se contaba con este tipo de instrumentos. Los insumos están relacionados básicamente con todo aquello que se requiere para el conocimiento del riesgo, es decir, todos los registros y documentos, que nosotros podamos tener toda la información sobre el área de estudio y los elementos que lo componen, toda la información sobre la dinámica de la sociedad, igual sobre la institución de las instituciones técnicas científicas como de los recursos humanos, institucionales y financieros.
El producto básicamente está relacionado con la identificación de los peligros, ¿no? Con el fin de tener una adecuada toma de decisiones. Tal como se ve en la flecha esta blanca, se inicia con la determinación de los peligros, se hace el análisis de vulnerabilidad, sigue en la flechita, posteriormente la determinación de los niveles de riesgo para finalmente establecer el control de los mismos. Y ahí entramos ya básicamente a las fases de prevención y reducción del riesgo. Las entidades responsables del proceso se inician con el Centro Nacional, las instituciones nacionales como los ministerios, así como las entidades técnico-científicas, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y finalmente las entidades privadas y la sociedad civil en general. Los órganos competentes para desarrollar la estimación del riesgo son los gobiernos locales. Bajo un criterio de subsidiariedad le corresponden a los gobiernos también regionales y finalmente el gran acompañamiento con las instituciones técnicas científicas. ¿Por qué el gobierno local? Porque el gobierno local es el que está más cercano y es el que finalmente administra el territorio. Eso es importante. Hay que señalar que los gobiernos locales administran un territorio y cuando hablamos de territorio no estamos hablando exclusivamente de la superficie, sino estamos hablando del conjunto de población y de todas sus actividades, todo lo que contiene esta superficie. Ahora bien, normalmente los gobiernos locales, muchos de ellos no tienen capacidad para hacer este tipo de labores. La estimación del riesgo básicamente vincula al área geográfica. En el área geográfica evidentemente están contenidas también algunas infraestructuras de tipo relevante. Adelante. Seguimos. Bueno, esta es una fórmula aparentemente compleja, ¿no? Ahí dice que el riesgo en función a la intensidad y la exposición en un tiempo determinado está en función a un peligro que se caracteriza por su intensidad, a una vulnerabilidad que se relaciona básicamente con la exposición en un tiempo determinado. En realidad podemos simplificarla, riesgo en función del peligro con la vulnerabilidad. Esto va a ser posteriormente mayormente desarrollado. Adelante. Es importante, digamos, manejar una terminología. En estos lineamientos se establece y se diferencia básicamente qué significa el análisis de riesgo, qué significa la determinación de peligros. Seguimos. El análisis de vulnerabilidad, el cálculo del riesgo y el control del riesgo. Toda esta terminología entendemos para la descripción y el análisis y la interpretación es fundamental. Seguimos. De igual manera, los componentes del análisis del riesgo, que es la evaluación de riesgo, el manejo del riesgo y la comunicación del riesgo. Esto se puede leer de una manera mucho más sencilla, bajo un examen, yo diría, que posteriormente van a realizar los técnicos. Adelante. ¿Cuál es el instrumento técnico que tenemos? El instrumento técnico que ha sido aprobado es el Manual de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales. Este documento, me han hecho prender el número de hojas, 209 hojas, ¿no? Ha sido producido y en este momento por el CENEPRED va a ser explicado también básicamente durante el desarrollo de este evento.
Este lineamiento, los procesos que tiene, que son varios, normatividad, etcétera, yo quisiera resaltar el tema de planificación y urbanismo y construcción. Cuando hablamos de prevención, estamos relacionando básicamente al tema planificación, ¿no? La idea del lineamiento de prevención es evitar riesgos, ¿no? Y por consiguiente, esto está íntimamente ligado con el tema de planificación y la incorporación de estos criterios en aquellos instrumentos que manejan los gobiernos regionales y locales, ¿no? Básicamente como son planes de desarrollo urbano o reglamentos urbanísticos y arquitectónicos. Adelante. La finalidad, al igual que la anterior, contar con una serie de instrumentos, ¿no?, de este tipo, y su alcance, adelante, es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del SINAGER. Los insumos y productos básicamente están relacionados con el ordenamiento, en principio a nivel macro, con el ordenamiento territorial. Creo que es lo que más nos interesa a nosotros, que estos lineamientos se constituyan en un instrumento para el ordenamiento territorial. Y no solamente para el ordenamiento territorial, sino también para los planes de desarrollo concertados, etcétera, que tengan las diferentes entidades de este gobierno. Seguimos. Responsables del proceso, el CENEPRED como órgano técnico normativo, nos apoyan, seguimos las entidades, los sectores, ¿no?, que incorporan estos lineamientos en los instrumentos de gestión, los gobiernos regionales y locales, que son los que ejecutan, y finalmente las entidades privadas y la sociedad civil. El instrumento técnico operativo son los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres que, tal como lo ha anunciado la jefa institucional, el día de ayer han sido aprobados los correspondientes a las municipalidades distritales, municipios provinciales y gobiernos regionales. Adelante. Finalmente, bueno, aquí el desarrollo rápidamente, básicamente se identifican 4 etapas: una fase de preparación, una fase de diagnóstico, una fase de formulación y finalmente una fase de validación. Adelante. Seguimos. El último lineamiento técnico corresponde al proceso de reducción del riesgo, ¿no?, muy similar al de prevención. Este fue aprobado a través de la resolución 220-2003 de la Presidencia del Consejo de Ministros en agosto de este año. Igual el tema existe un conjunto de subprocesos y permítanme básicamente incidir en uno, que es el de diagnóstico. ¿Por qué diagnóstico? Porque el proceso de reducción trata de reducir los riesgos existentes, es decir, lo que existe es el objetivo básico que tiene este proceso. Así como el de prevención tiene los riesgos futuros, perdón, el de reducción del riesgo busca fundamentalmente reducir esta vulnerabilidad acumulada que lamentablemente arrastramos, ¿no?, en muchos de los ámbitos.